yo quería ser futbolista. Entiendo que, o creo que la mayoría de los chavales, por lo menos en mi círculo, todos queríamos ser futbolistas, evidentemente, pero aquello no fue posible, faltaba calidad, faltaba... Y entonces yo, la otra opción que barajaba, la otra opción, lo que yo siempre digo, el plan B, era ser periodista deportivo y narrador. O sea, yo quería ser todo eso, ¿no? Ese era mi objetivo. A mí me apasionaba escuchar los partidos por la radio, me apasionaba poder ser aquella persona que le contaba a la gente, que le hacía vivir a la gente un partido de fútbol, que le hacía visionar el partido de fútbol aunque no lo estuviera viendo, a través del relato. Aquello a mí, la verdad es que me apasionaba, me apasionó siempre, y eso era lo que yo quería ser, sí, la verdad, desde pequeñito. Afortunadamente luego todo salió bien, hubo que dar muchos pasos, evidentemente, pero todo salió bien. Y además que son como dos, el tema de la narración parece que son como dos mundos muy diferentes a lo que es el ámbito del periodismo deportivo, y luego dentro de la narración, una cosa, porque en alguna ocasión también has explicado, dice, cuando escuchaba las primeras, te tienes que adaptar lo que es para radio, claro, que la narración que es para televisión, ¿no? Sí, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Puede parecer que sí. Hombre, evidentemente tienen una similitud, que es que estás contando una historia al final, ¿no? Pero luego yo creo que hay diferencias importantes, y por eso esa anécdota, yo cuando retransmití mi primer partido en televisión, llevaba unos cuantos años haciéndolo en radio, cuando retransmití el primer partido en televisión, fue un partido que locutamos y luego se emitió en diferido por la noche, con lo cual me dio tiempo a locutarlo y luego irme a verlo. Y cuando lo estaba viendo, pues yo creo que aguanté como 10 minutos, un cuarto de hora, no aguanté más. O sea, aquello era insoportable. Era insoportable porque era una narración de radio redundante, se hablaba demasiado, y yo mismo me decía a mí mismo, mientras veía aquello, decía, pero cállate. Quiero decir, bueno, son dos mundos diferentes, aunque evidentemente las distancias se han recortado. En cuanto a la narración de fútbol, de fútbol o de cualquier deporte en radio y en televisión se han recortado, pero es que son dos mundos, y claro, si tú quieres hacerlo y quieres hacerlo bien, pues evidentemente tienes que adaptarte, ¿no? Bueno, a mí afortunadamente me salió bien la adaptación, y he tenido la fortuna de poder narrar en radio, de poder narrar en televisión. He tenido la fortuna, en definitiva, de hacer lo que yo quería hacer. Pero bueno, el hecho de verte nuevamente, que sobre todo cuando se empieza te dicen, no en radio, escúchate estas primeras, sobre todo en las radios locales, que son grandes escuelas, ¿no? Que te dicen, llega a casa y escúchate, pero es que es un ejercicio muy difícil. Incluso aunque la entrevista vaya bien, ¿tú cómo lo has llevado esto? O las primeras apariciones en televisión, ¿te podías ver aunque lo hicieras muy bien? Sí, yo intentaba verlo porque creo que se aprende, creo que es un buen ejercicio, y todos aquellos que nos aconsejaron al principio, tienes que escucharte, luego tienes que verte, tienes que tú mismo modificar. Yo creo que es un buen ejercicio, y me parece que es un aprendizaje imprescindible, porque tú en ese momento lo que haces es ponerte en el lado del espectador, y entonces tú piensas en lo que te gusta y en lo que no te gusta de aquello que estás viendo, ¿no? Y puedes llegar a pensar, yo es lo que he hecho siempre, si no me gusta a mí, pues es muy posible que no le guste tampoco al espectador, aunque para gustos los colores, pero sí que tienes una idea aproximada de lo que estás haciendo bien y de lo que estás haciendo mal, ¿no? Evidentemente no somos infalibles, sobre todo cuando estamos empezando, y claro, yo creo que es un aprendizaje. Yo, desde luego, si se lo tengo que aconsejar a alguien, se lo aconsejo a alguien que esté empezando, que cada vez que haga algo, bien sea en radio, en televisión, cualquier cosa, que se lo vea y que de ahí extraiga lo bueno, lo malo, lo regular, porque ni todo es bueno, ni todo es malo, ni todo es regular. Entonces hay cosas que son siempre mejorables, por mucho tiempo que lleves, por muchas apariciones que hayas hecho en radio, en televisión, todo es mejorable siempre. Y aparte que es parte también del aprendizaje el encajar esos errores y decir, bueno, pues no pasa nada, no, es decir, como decía Federer, veía hace unos días que dice, he ganado el 80% de los partidos, pero luego en cuanto a puntos, solo el 54%. Dice, es decir, que hago un buen punto, bueno, pero es que vamos al siguiente. Que fallo en la red, vamos al siguiente. Es decir, es como el error y el encajarlo es una forma muy natural. Claro, es muy similar a lo que le pasa al deporte y al deportista, ¿no? Que lo que haces ahora no vale para mañana, lo que haces hoy no vale para mañana. Es decir, no vale lo bueno, pero tampoco vale lo malo. Con lo cual, bueno, pues si tú has procurado tener ese aprendizaje, si tú has procurado aprender de lo que has hecho hoy, seguramente mañana lo vas a hacer mejor. Es decir, es una cuestión de lógica, y yo creo, al menos en mi caso ha funcionado, o yo creo que ha funcionado.
Y tanto. Referentes, en cuanto a referentes, porque eran unos años donde, sobre todo en la radio, ¿no? Estaba Super García, ¿no? Como todo como muy marcado. ¿Has tenido o más de prensa, más de la radio, la tele, quizá más? Yo la verdad es que tenía muchos referentes porque lo escuchaba todo. O sea, de la radio era un enfermo, entonces lo escuchaba todo. Entonces escuchaba mucha gente muy buena, escuchaba... ¿Qué tiempo puedo decir? Evidentemente a García, que lo escuchábamos todos, escuchaba a Agustín Castellote en la COPE, en aquellos inicios en los que muy jovencito ya se convirtió en jefe de deportes de la COPE. A mí me encantaba cómo hacía radio Castellote y sobre todo cómo narraba. Me parece que ha sido un narrador muy infravalorado y era fantástico, era maravilloso. José Félix Pons, Juan Antonio Fernández Abajo, Luis Lorente, que fue mi jefe también. Bueno, tenía muchos referentes, mucha gente de la que aprender y mucha gente de la que extraer aquello que a mí me gustaba, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú estás empezando en esto, evidentemente te tienes que hacer un estilo, un día u otro te tienes que hacer un estilo, entonces yo creo que lo mejor de eso es extraer aquello que te gusta de cada uno de los referentes que puedas tener y luego con todo eso, debidamente amasado, debidamente amalgamado, pues hacerte tu estilo, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es bueno tener referentes, tener muchos referentes o varios referentes y de ahí, desde ahí, bueno, pues hacerte tú tu manera de comunicar, tu manera de hacer radio o tu manera de hacer televisión. Seguramente sin forzar nada, pero claro, ya desde un principio, como decía, ¿no? en las radios locales, ese esfuerzo de meterle horas y de esos primeros consejos, que todo te viene muy grande, aunque son radios pequeñas, en Cornellá, en Miramar, en Radio Sabadell, y son también referentes y gente que te influye mucho y poco a poco van también moldeando ese estilo, ¿no? Al final es buscar tu esencia y poco a poco ir tirando. Claro, es que yo creo que es eso, y para eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues evidentemente tomar referencias de aquello que a ti te gusta como oyente, en este caso de radio, y eso, hacerlo tuyo, pero hacerlo tuyo a tu manera, hacerlo tuyo con tu estilo, con tu manera de comunicar, con tu forma de expresarte, y entonces de esa manera es como tú al final acabas consiguiendo tu estilo, tu forma. ¿Es buena, mala, es regular? Bueno, no lo sé, solo tienen que juzgar otros, pero es la tuya, es la que tú te has hecho, es la que tú te has fabricado, es la que tú te has moldeado. Estudias periodismo en la Universidad Autónoma en Bellaterra, Universidad Autónoma de Barcelona, y ahí conoces a Pedrerol, una amistad ya que os ha acompañado, que tendría que decir, ¿no? Ya en la Autónoma, y lo combinabas con la radio, ¿no? Es decir, eran fines de semana y eran días de locura, de radio y demás, pero como decía, esa amistad muy bonita ya que se fragua desde el principio. Sí, era un continuo, ¿no? Yo hubo un momento en el que solo vivía para estudiar y para trabajar, porque a lo largo del día el día se repartía entre las horas de estudio y las horas de trabajo. Luego también trabajaba los fines de semana, con lo cual era un constante, y 24/7, ¿no? Como se dice ahora, prácticamente era un 24/7, y efectivamente sí, ahí conocí a gente que ha sido importante en mi vida, porque hemos conservado la amistad, como el caso de Josep, que luego además coincidió que él se trasladó a Madrid, unos años después me trasladé yo, y bueno, hemos seguido manteniendo, además de la amistad, el contacto, hemos sido compañeros, hemos trabajado juntos, con lo cual, bueno, aquellos tiempos eran bonitos también, porque eran aquellos tiempos en los que estábamos todos cargados de ilusiones, estábamos todos cargados de deseos, de preferencias sobre lo que nos gustaría hacer en este mundo del periodismo, ¿no? Y a veces cuando nos vemos, que nos vemos a menudo a cenar, sobre todo a cenar con Josep, pues lo comentamos, ¿no? Él siempre dice una frase, una referencia que es, bueno, no nos ha ido mal, ¿no? No nos ha ido mal. Claro, y ante eso pues tienes que asentir y decirle, pues no, la verdad es que no nos ha ido mal, ¿no? De todo aquello que comentábamos, mientras íbamos hacia la facultad en el tren, mientras volvíamos, cuando nos quedábamos a comer, cuando coincidíamos en la cafetería, o cuando íbamos a Radio Metropol, a Radio Juventud de Cornellá, en esos primeros pasos. Bueno, todo aquello eran sueños, eran aquellos momentos iniciales en los que ninguno sabíamos qué nos iba a deparar toda esta historia, pero sí teníamos más o menos una idea de lo que nos gustaría que fuera nuestra vida profesional, y afortunadamente es verdad, ha ido bien.